Esto pasó hace 3 años. Volví a mi pueblo natal. Tenía 32 años y trabajaba como periodista de investigación. Escuché rumores de luces extrañas que aparecían en la oscuridad. En el pasado, este lugar era vibrante, pero ahora muchas casas estaban vacías. El aire se sentía pesado y gris. Me quedé en la vieja casa de mi abuela. Allí, las sombras de mi infancia parecían seguirme. Una noche, estaba revisando documentos antiguos. Me sentía tranquila, cuando de repente vi destellos naranjas desde la ventana. Al principio pensé que eran reflejos, tal vez niños jugando. Pero al salir al patio, algo me hizo dudar. Las luces provenían del bosque cercano. Brillaban en la distancia. Los días siguientes, las luces aparecieron más a menudo. Hablé con algunos vecinos. Sus historias eran confusas y aterradoras. Decían que habían visto sombras moverse entre los árboles. Una mujer mayor me miró y murmuró sobre risas lejanas en la oscuridad. Sus ojos reflejaban un temor que no podía ignorar. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al bar del pueblo. Las conversaciones se desvanecían cuando mencionaba las luces. Todos parecían tensos. Un tipo valiente, que parecía conocer el lugar, me advirtió que era mejor no meterse en esos asuntos. Me dijo que había cosas que debían dejarse en paz. No sabía si esos temores eran reales, pero algo me decía que había más de lo que aparentaba. Una noche, el cielo estaba nublado. Sentía algo extraño en el aire. Esa noche, decidí volver a la ventana y observar. Las luces estaban allí, más brillantes y más cerca. Mi corazón latía rápido. Quería salir. Las luces danzaban entre los árboles. Parecía que me llamaban. Pero recordé a la mujer en el bar. ¿Había algo más detrás de esas luces? La curiosidad me impulsó hacia adelante. Me armé de valor y crucé el umbral hacia el bosque. El silencio era profundo. Mientras caminaba, me detuve. Algo no estaba bien. Justo al borde del bosque, vi una figura oscura. Estaba inmóvil al final de los árboles. Lancé la pregunta al aire, ¿quién está allá? Pero no escuché respuesta. Observé más de cerca. La figura no se movía. Tragué saliva. El miedo me recorría. Recordé las historias de las sombras, las risas en la oscuridad. Mi mente corría y no sabía si debía seguir o darme la vuelta. Sentí un escalofrío. La figura seguía ahí, pero no podía distinguirla bien. Mi instinto me decía que me alejara, pero la curiosidad era más fuerte. Me acerqué un paso más. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática, como si dieran la bienvenida a la oscuridad. Un susurro atravesó el aire, algo que no lograba entender. Entonces, la figura se desvaneció en la oscuridad. Miré hacia atrás, y ya no había luces. Solo el frío y la soledad del bosque. Sentí que algo había cambiado en mí, pero no sabía qué. Solo sabía que esas luces, y lo que había detrás de ellas, no eran algo que pudiera comprender. Capítulo 2. Regresé a casa ese día con la mente llena de preguntas. Me sentía como si hubiera cruzado un umbral que no debería haber atravesado. Esa figura en el bosque me persiguió en cada pensamiento. No podía dejar de preguntarme qué había visto, y más importante, si lo volvería a encontrar. A la mañana siguiente, la niebla cubría el pueblo. Decidí salir a buscar respuestas. Fui a la biblioteca local, un lugar que en mi infancia había estado lleno de risas y donde ahora solo quedaban ecos del pasado. Las estanterías estaban cubiertas de polvo. Pasé las manos por los libros, intentando encontrar algo que explicara las luces. Pero solo encontré historias sobre el pueblo, sus fundadores, y un par de menciones sobre leyendas urbanas. Una de las leyendas me llamó la atención. Hablaba de un antiguo ritual que se realizaba en las noches de luna llena, para calmar a los espíritus inquietos del bosque. La historia decía que aquellos que se atrevían a perturbar el lugar, se verían atrapados en su magia. Respiré hondo. ¿Y si las luces y la figura oscura estaban relacionadas con eso? Era posible que hubiera algo más profundo detrás de las historias que escuché en el bar.
Salí de la biblioteca, decidido a hablar con la mujer mayor que había mencionado las risas en la oscuridad. La encontré en su jardín, cuidando sus plantas con gestos delicados. La llamé, y me acerqué un poco, sintiendo los nervios en mi estómago. ¿Usted ha visto las luces del bosque?, le pregunté. Sus ojos se abrieron con miedo. Es mejor no hablar de eso, joven. Hay cosas que deben permanecer en la sombra. Pero no estaba dispuesto a dejarla escapar. Por favor, necesito entender. La figura, las luces, todo esto es extraño. ¿Qué ritual hay aquí? Se quedó en silencio por un momento, mirando en dirección al bosque. Finalmente, me habló con un susurro tembloroso. Hay una noche al año en que las sombras se mueven. Es un aviso, un llamado. Aquellos que lo sienten suelen perderse. Mis manos sudaban. ¿Perderse? ¿Qué quiere decir con eso? No todos regresan, dijo, y su mirada se perdió en el horizonte. Algunos quedan atrapados en lo que no comprenden. Un escalofrío me recorrió. La idea de perderme, de no regresar, se instaló en mi mente. Pero había que saber más. Antes de irme, le pregunté sobre el ritual. Únicamente en la noche de luna llena, respondió. La próxima será dentro de 3 días. Si decides ir, ve con cuidado. No todos los que buscan respuestas están preparados para encontrarlas. Mientras caminaba de regreso a casa, el peso de sus palabras se sentía como una losa. ¿Debía enfrentar esto? Las luces me llamaban, y la figura quizás era parte de una historia más grande de la que no podía escapar. Al caer la noche decidí algo. Tendría que volver al bosque antes de que la luna llena llegara, y esta vez, iría preparado. Pero lo que no sabía, era que el bosque ya estaba esperando. Fue entonces cuando escuché el sonido de una risa. La misma que había mencionado la mujer. Venía del bosque. Algo en mí se encendió y se apagó a la vez. Alguien, o algo, me había encontrado. Capítulo 3. Esa noche no pude dormir. La imagen de la figura en el bosque me acechaba. La risa resonaba en mi mente. ¿Era una invitación o una advertencia? Me levanté de la cama, incapaz de soportar más la inquietud. Miré por la ventana. La niebla seguía arropando al pueblo, y el aire se sentía extraño, denso. Decidí que tenía que ir al bosque. Tomé una linterna, un par de bocadillos y un cuaderno. Tal vez podría anotar lo que viera y escuchara. Esos recuerdos podrían ser valiosos más tarde. Me vestí rápidamente y salí, cerrando la puerta con un ligero crujido. Caminé por la senda que llevaba al bosque. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche. El eco de cada pisada se sentía como un latido en mi pecho. Mientras me adentraba entre los árboles, el murmullo de las hojas parecía hablarme, como si el bosque tuviera secretos que solo compartía con quienes tenían valor para buscar. La risa volvió a surgir, mezclándose con el susurro del viento. Me detuve y miré a mi alrededor, intentando discernir de dónde provenía. Sentí que me observaban. Mi corazón latía más rápido. Decidí avanzar, incluso si cada paso me acercaba a lo desconocido. Mientras me internaba más, la luz de mi linterna iluminaba los troncos torcidos y las sombras que se movían. Por un momento, se me ocurrió que la figura podría estar escondida, observándome. La idea me hizo estremecer, pero no podía darme por vencido ahora. Había pasado tanto tiempo anhelando respuestas. Si había un ritual a seguir, debía conocerlo. Tan pronto como llegué a un claro, noté que la niebla era más espesa. La linterna apenas iluminaba un par de pasos. A lo lejos, vi un destello de luz. Algo brillante que contrastaba con la oscuridad. Era hermoso y perturbador al mismo tiempo. El brillo danzaba, llamando mi atención. Me acerqué tratando de ignorar el miedo que se acumulaba en mi estómago. Con cada paso que daba, las luces se movían como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando escuché un susurro. «Ven». Esa risa. Ya no podía retroceder. Datos fragmentados de las historias contadas por la anciana llenaban mi mente. ¿Sería este el aviso? ¿El llamado que mencionó?
Me detuve en seco al darme cuenta de que no estaba solo. Una figura emergió de las sombras, al principio indistinta. Luego, a medida que se acercaba, pude ver su rostro. Era una mujer, con ojos profundos que brillaban como las luces. Su presencia era inquietante, pero había algo en ella que sentía familiar. ¿Por qué has venido?, preguntó, y su voz era como un eco de mi memoria. ¿Buscas respuestas o las luces que desearías no haber encontrado? Traté de hablar, pero las palabras se atollaban en mi garganta. Solo podía mirarla, sintiendo que todo lo que había vivido me había llevado a este momento. La comprensión se instaló en mí lentamente. Había estado buscando respuestas, pero ¿qué era eso, realmente? ¿Era suficiente para comprender lo que estaba a punto de descubrir? La mujer sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. No todos regresan de este lugar, niño, así que elige bien. En ese instante, su expresión cambió, y la risa resonó de nuevo. La luz comenzó a girar a mi alrededor con rapidez. El bosque pareció cobrar vida, y algo dentro de mí supo que estaba a punto de enfrentar algo que jamás había imaginado. Todo se oscureció. Capítulo 4. Desperté en el claro, tendido sobre el suelo frío y húmedo. La niebla seguía presente, pero ahora era un manto gris que envolvía todo. Mi linterna había dejado de funcionar, y el silencio era abrumador. No recordaba cómo había llegado aquí. La última imagen que tenía era de la mujer y su risa inquietante. Me senté, sintiendo una punzada de miedo. La sensación de que lo desconocido me acechaba aumentaba. Miré a mi alrededor. No había señales de ella, pero tampoco del bosque familiar que había cruzado. Todo se veía distorsionado, como si el paisaje hubiera cambiado de forma sutil, unas sombras más alargadas, unos árboles más torcidos. Un crujido a mi izquierda me hizo girar bruscamente. Una sombra se movía entre los árboles. Mi corazón se disparó. ¿Era ella de nuevo? Pero cuando enfoqué, solo vi un arbusto moviéndose con el viento. Respiré hondo, tratando de calmarme, y me levanté lentamente, sintiendo el barro bajo mis botas. Empecé a caminar buscando el camino de regreso, pero esa sensación de estar observando nunca desapareció. Cada paso que daba era como un eco, repitiéndose en el silencio. ¿Era solo mi mente jugándome una broma, o realmente había algo más ahí fuera? Al avanzar, noté que la niebla empezaba a disiparse un poco. Podía vislumbrar siluetas familiares, los árboles que recordaba, algunos incluso tenían marcas, como si alguien había tallado letras en su corteza. Me acerqué a uno, un viejo roble que era alto y fuerte. Mientras lo examinaba, vi un símbolo, algo que me hizo estremecer. Era el mismo que había visto en el viejo libro de la anciana. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso este era el lugar donde todo había comenzado? La conexión entre el bosque y las luces empezaba a tejerse en mi mente. La mujer, su advertencia. No todos regresan. ¿Qué significaba eso? De repente el viento hizo que las hojas crujieran de una forma distinta. Me di la vuelta y ahí estaba, de pie entre las sombras. La mujer, su presencia ahora parecía más opresiva. Sonreía de manera inquietante, y sus ojos brillaban con esa luz extraña. «Bienvenido de vuelta, pequeño buscador», dijo con una voz que retumbaba en mi cabeza. «Has llegado tan lejos, pero no has hecho más que rasguñar la superficie». «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, sintiendo que mi voz temblaba. «Quiero que entiendas. Las respuestas que buscas tienen un precio. La ignorancia es una bendición, pero la verdad...» Hizo una pausa. «La verdad puede ser devastadora». No sabía si debía retroceder o acercarme. Aquel fuego en sus ojos parecía controlar mis pensamientos. ¿Qué verdad? ¿Sobre el pueblo? ¿Sobre mí? Ella se acercó un paso, y el aire se volvió aún más pesado. «Tú tienes el poder. Eres un vínculo entre ellos y nosotros. ¿Lo ves? Las luces son solo el reflejo de lo que has de descubrir. Tu destino está conectado con el nuestro».
De pronto, la niebla se arremolinó violentamente, girando en torno a nosotros. Sentí que me faltaba el aire. Era como si el bosque mismo se hubiera transformado en un ser vivo, dispuesto a sacar a la luz lo oculto. Grité, pero la voz se perdió en el caos. En un abrir y cerrar de ojos, todas las luces estallaron en erupciones de color, llenando el claro con un resplandor cegador. Justo cuando sentí que me perdía en la oscuridad, un grito resonó a mi alrededor, y todo se detuvo. Estaba en el centro del claro en medio de un remolino de luces y sombras. Mi destino nunca había sido tan incierto. Entonces todo se volvió negro otra vez. Capítulo 5. Cuando finalmente volví en mí, el claro ya no existía. En su lugar me encontraba en una cueva oscura y húmeda. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el aire gélido me hacía temblar. La luz había desaparecido, pero aún podía sentir el eco de las voces susurrando en mi mente. Las palabras de la mujer retumbaban como un mantra. Eres un vínculo entre ellos y nosotros. Me levanté con dificultad, aturdido por lo desconocido. Intenté recordar cómo había llegado aquí, pero mi mente estaba en blanco. Solo recordaba el resplandor, las luces. Tracé mis dedos sobre la roca fría a mi alrededor. Una sensación de claustrofobia me invadió. «¿Hola?» llamé. La voz casi se me escapa en la penumbra. No hubo respuesta. Solo el silencio y el eco de mis propias palabras. Miré hacia el fondo de la cueva, donde una tenue luz titilaba. La curiosidad me instó a avanzar. A medida que me acercaba a la luz, empecé a notar un suave resplandor azul, pulsando en la pared. Me había topado con un mural, y lo que vi me heló la sangre. Era una serie de figuras, talladas en la roca, que ilustraban escenas de un pueblo que reconocí. El mío. Pero en esas imágenes, las luces danzaban en el cielo, y las personas parecían estar atrapadas en un estado de trance. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba viendo algo más que arte. Era un relato. Cada figura parecía contar una historia de desesperación, de personas que buscaban algo pero que nunca regresaron. La ansiedad se apoderó de mí, y di un paso atrás. «¿Qué demonios está pasando?», murmuré. Entonces, un sonido rompió el silencio. Fue un susurro, similar al viento que había oído en el bosque, pero más intenso. «Ven, ven», parecía llamarme. Sentí que mis pies se movían sin que yo lo decidiera. La luz azul vibraba en mi interior como un imán, y antes de darme cuenta, me había acercado aún más. En ese instante, el mural pareció cobrar vida. Las luces que representaban a las personas empezaron a brillar, y sus ojos se fijaron en mí. «No, no», grité retrocediendo, pero era demasiado tarde. Me encontré atrapado en el mismo trance que había observado. Las figuras comenzaron a moverse lentamente, sus bocas abriendo y cerrando, como si intentaran hablarme. «Eres uno de nosotros», decían en un susurro casi ensordecedor. «Tienes que decidir». Mi corazón se agolpó en mi pecho. «¿Decidir qué?», pregunté, aunque no estaba seguro si verdaderamente quería saber. Un pulso de energía recorrió la cueva, y sentí que la luz me envolvía. Los ecos de las figuras se unieron en una melodía, como un canto que llamaba desde lo más profundo de mi ser. Justo cuando pensé que iba a desmayarme, todo se oscureció nuevamente. Abrí los ojos y me encontraba nuevamente en el claro, pero ahora todo era diferente. El aire estaba cargado de electricidad, y las sombras parecían moverse. En el cielo, las luces comenzaban a intensificarse, danzando de forma frenética. «¡No más juegos!», grité, sintiendo que la desesperación crecía dentro de mí. De repente, vi a la mujer de pie frente a mí, más luminosa que nunca. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí?». Ella sonrió de nuevo, pero esta vez su risa sonaba amarga. «Ahora lo entiendes. No puedes huir. Tu elección definirá el destino de muchos. ¿Te atreverás a aceptarla?». Mi corazón se detuvo. El precio de la verdad se presentaba ante mí,
y una pregunta en mi mente resonaba con más fuerza que los ecos de la cueva. ¿Qué haré ahora? La verdad ya no era solo una idea lejana. Se acercaba a pasos agigantados, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde me llevaría. Capítulo 6. Las luces en el cielo eran un espectáculo sobrecogedor. Brillaban con intensidad como si tuvieran vida propia, danzando en un frenesí. Miré a la mujer. Su rostro era una mezcla de compasión y determinación. «Este es el momento», dijo, su voz resonando como un eco lejano. No estaba segura de qué decidir, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. «¿Qué significa todo esto?», pregunté, buscando respuestas en su mirada. Las luces se hicieron más brillantes, casi cegadoras. «¿Por qué yo? No entiendo». «Porque has estado cerca. Has sentido lo que otros no pueden». «Eres un puente entre mundos», contestó. Me sentí atrapado entre el deseo de huir y la carga de responsabilidades que pesaba en mis hombros. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras las figuras del mural regresaban a mi mente. Sus rostros eran pálidos, sus expresiones vacías. «¿Qué pasó con ellos?», cuestioné, casi sin querer. Ella suspiró, como si cada palabra le costara. «Buscaron la verdad y pagaron un precio alto. No puedes ignorar lo que te han revelado ni lo que está por venir. Tienes que decidir si tomarás su lugar o te irás». Mis pensamientos giraban en torno a sus palabras. La idea de reemplazar a aquellos que se habían perdido era aterradora. Pero, ¿y si ese era el único modo de salvar a mi pueblo? Si todo lo que había escuchado era cierto, ¿podría ser yo el que hiciera la diferencia? Las luces comenzaron a descender, acercándose a mí. El aire zumbaba a mi alrededor, haciéndome sentir como si estuviera en el centro de una tormenta. Un instinto empezó a brotar en mi interior. Si estoy aquí para ayudar, entonces ¿qué debo hacer? La mujer levantó una mano, y las luces se detuvieron a mi alrededor. Debes elegir. Abrazar lo desconocido o buscar refugio en la ignorancia. No hay una respuesta fácil. Iba a preguntar más, pero el resplandor se intensificó invadiendo mis sentidos. Una voz en mi cabeza, diferente a las otras, murmuró: «Nosotros te necesitamos. Tu pueblo lo necesita». Sin pensar grité: «Haré lo que sea necesario». Era un grito surgido de la desesperación. La mujer asintió lentamente, y con un gesto de su mano, las luces comenzaron a reconfigurarse en patrones nuevos, formas que nunca había visto. «Recuerda, cada decisión tiene consecuencias», advirtió. Entonces el aire se volvió pesado, como si el mismo espacio estuviera esperando algo. Era el momento de la verdad. De repente, la cueva y el claro comenzaron a fusionarse en un solo espacio, transformándose ante mis ojos. Empecé a vislumbrar una puerta no visible antes, emergiendo de entre las luces. Era una puerta oscura, con un brillo amenazador que me llamaba con fuerza. Un sudor frío recorrió mi frente. No sabía qué había al otro lado, pero cada fibra de mi ser me instaba a cruzarla. Esto es solo el comienzo, pensó mi mente, mientras me abría paso hacia la entrada. Al entrar, me encontré en un lugar que parecía estar hecho de oscuridad y luz, una intersección de mundos. Sentí que el tiempo se detenía a mi alrededor. Las figuras del mural, aquellos que habían estado atrapados, me rodeaban, pero sus miradas eran diferentes. Tenían esperanza. «Has regresado», dijeron al unísono y mi piel se erizó. «Ahora elige. Su destino depende de ti». Miedo y determinación se entrelazaron en mi corazón. Tendría que enfrentar no solo lo que había sucedido, sino también lo que estaba por venir. La decisión ya no era solo mía. La pesadez del destino de mi pueblo recaía en mis manos. Entonces comprendí que había dos destinos, el mío y el de todos aquellos que habían sido tocados por las luces. Con un resplandor deslumbrante, estaba a punto de descubrir qué elegía realmente. Capítulo 7. Los murmullos en la sala se multiplicaron como ecos, cada palabra vibrando en mi mente. Me miraban, aquellos que había visto en el mural, como si evaluaran cada parte de mí. Era abrumador,
La sensación de ser observada intensificaba mi nerviosismo. Esto es real, susurré para mí mismo, tratando de aferrarme a mi razón. El aire estaba denso, pero había algo más en ello. Era un tipo de energía, como si las luces que me tenían rodeado compartieran su propia conciencia. Una de las figuras, con ojos tan profundos como el abismo, dio un paso al frente. No tienes mucho tiempo. La oscuridad se acerca. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué oscuridad?, pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Mi corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el paso del miedo. La figura se acercó más, y vi en su rostro una herida antigua. La misma oscuridad que reclamó nuestras vidas. Un guardián que se deleita con la desesperación. Te ha estado buscando, y ahora que eres consciente de su presencia, no cesará. Una sacudida recorrió mi cuerpo. ¿Cómo se detiene? ¿Cómo puedo proteger a mi pueblo? Hablaba con frenesí, cada palabra brotando de mi necesidad de entender, de actuar. Debes hacer frente a tu temor. La figura respondió, su tono lleno de gravedad. Al otro lado de esta intersección hay un ritual que puede liberar todas esas almas, pero para ello necesitas guiarlas. ¿Guiarlas?, repetí sintiendo la responsabilidad aplastante que pesaba sobre mis hombros. Pero no sé cómo hacerlo. Lo decía en voz alta, pero ya lo sabía. Había tomado la decisión de ser un puente, y ahora me enfrentaba a lo que eso significaba realmente. La mujer que había estado conmigo anteriormente apareció nuevamente entre las luces, su mirada firme. Tienes dentro de ti lo que se necesita. No estás solo en esto. Los antiguos guardianes te acompañarán, pero tu voluntad es lo que abrirá el camino. Sin más advertencias, las luces comenzaron a girar, revelando una secuencia de símbolos y formas en el aire. Debes aprender de ellos, insistió la mujer. Cada símbolo representa un fragmento de verdad que deberás entender. Comencé a ver patrones familiares en los símbolos, recuerdos olvidados de cuentos que mis abuelos solían contarme. Esto es magia, murmuré. La historia de nuestro pueblo, nuestras leyendas, así es, dijo la mujer sonriendo. Pero necesitas tener el valor de interpretarlo. La esfera de luz brilló aún más. La oscuridad en el fondo parecía inquietarse, como si esperara que tomara más tiempo del que tenía. ¿Qué debo hacer exactamente?, pregunté, las palabras fluyendo casi automáticamente. Conectarás con cada uno de ellos, llevarás su voz hasta el guardián, y eso podría cambiar el destino de todos. Pero recuerda, lo que desees transmitir, tendrá su eco. Las luces se intensificaron, y pude sentir que la magia comenzaba a fluir a través de mí. Empecé a entender lo que necesitaba hacer. Era un viaje hacia atrás, hacia los corazones de esos que se habían perdido, uniendo sus voces con la mía. Justo cuando sentí que el poder comenzaba a arder en mí, un grito resonó desde las sombras. La oscuridad se movía inexorablemente hacia nosotros, y el aire se enfrió con su llegada. No hay escapatoria, se oyó, una voz profunda que llenó todo el espacio. Volteé en dirección al sonido, y un escalofrío me recorrió la columna. Lo que había presenciado no era solo un desafío personal, había liberado algo que no podía controlar. La figura del mural que había perdido antes emergió de la oscuridad, su mirada sedienta. Ya no hay tiempo, actúa ahora. Sin pensar más, cerré los ojos, tomé una profunda respiración, y con todo el valor que podría reunir, comencé a hablar. Capítulo 8. Las palabras fluyeron de mis labios, llenas de una urgencia que no sabía de dónde provenía. Escuchen a los que han caído. Ustedes no están solos, sus voces vivirán si me guían. Al pronunciar esas frases, sentí el calor del poder expandiéndose desde mi pecho. Las luces danzaron, y los símbolos comenzaron a cobrar vida, llenando el aire con melodías que resonaban a través de mi ser.
Las figuras a mi alrededor parecían fundirse con esas luces, sus formas cada vez más etéreas, como si estuvieran en un trance. Conéctate con ellos, me instó la mujer, y de alguna manera sabía que esto era cierto. Cada símbolo que percibía ahora era más que una imagen. Era una historia, un recuerdo, un espíritu pidiendo ser escuchado. Siente su dolor, su alegría. Eso es lo que necesitas hacer. La oscuridad avanzaba amenazante y fría. No tenía tiempo para dudar. Cerré los ojos de nuevo y me concentré, intentando escuchar. Las voces resonaron en mi mente, suaves susurros llenos de fragmentos del pasado. Imágenes de rostros conocidos y seres queridos empezaron a aparecer, haciéndome perder el aliento. «Dame tu voz», murmuré, queriendo fusionar mis sentimientos con los suyos. Era aterrador enfrentar el sufrimiento ajeno, pero ya no estaba dispuesto a escapar. Sentí que la oscuridad se tambaleaba como si intentara interrumpir la conexión que estaba estableciendo. Un frío intenso amenazaba con hacerme retroceder. «¡Resiste!», gritó la mujer, sus ojos brillando con determinación. «Tienes el poder de revertir esto. No dejes que el guardián te frene». «Dame fuerza», grité de nuevo, encomendando mis palabras a la magia que empezaba a encenderse. Entonces, las voces se hicieron más claras, y comprendí que no solo eran ecos de dolor, sino también de esperanza. A través de mí hablen, muéstrenme cómo liberarse. Al abrir los ojos, vi que las luces estaban formando un camino en el aire, un sendero resplandeciente que se dirigía hacia la oscuridad. Una mezcla de miedo y determinación florecía en mí. Iba a confrontar aquello que nos amenazaba. Tenía que hacerlo. Cuando di el primer paso en dirección a la oscuridad, una sombra se abalanzó sobre mí, tangible y cargada de terror. «Es inútil», rugió la voz profunda que resonaba como un trueno. «No puedes vencerme». El miedo intentó apoderarse de mí, pero entonces sentí que las voces de aquellos que había invocado se levantaban detrás de mí, como un escudo. «Estamos contigo», resonaron sus ecos, dándome el valor que necesitaba. «No me detendrás», grité, mi voz ahora retumbando con la fuerza de miles. La luz comenzó a intensificarse, empujando la oscuridad hacia atrás. Aunque sabía que esta confrontación solo era el comienzo, la certeza de que no estaba solo me llenó de coraje. Sin embargo, en medio de esta batalla de luces y sombras, un pensamiento inquietante me atravesó. ¿Qué pasaría si la oscuridad no era solo un guardián? ¿Y si era algo más profundo, más personal, amalgamando mis propios temores? En ese instante de revelación, un nuevo símbolo emergió, uno que no había visto antes. Era un círculo con otro dentro, pero en su centro había algo que parecía reflejar mi propia imagen. Ahí fue cuando lo vi. La clave para romper el ciclo estaba en mi propia conexión con las almas que enfrentaba. La oscuridad parecía detenerse, como si supiera que algo había cambiado. Quizás, solo quizás, había una salida que aún no había considerado. «Juntos, somos más fuertes», exclamé, sintiendo que la luz comenzaba a brillar más intensamente, lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Capítulo 9. La oscuridad vaciló un momento, como si dudara ante la luz que emanaba de mí. El aire se cargó de una energía eléctrica, el eco de las voces resonando en cada rincón de mi ser. No era solo una batalla externa, sentía que se libraba una guerra interna. Pero la sombra no se rendiría fácilmente. Se arremolinó con furia, intentando cerrar el espacio entre nosotros. «¿Qué puedes hacer tú? Solo eres humano», retumbó la voz intimidante como un trueno en la tormenta. Siento. Quería gritarle que había más en mí de lo que el guardián podía ver. Pero en lugar de eso, sentí la presión del miedo apretándome, y pensé en aquellos a los que había perdido, en las historias susurradas que había escuchado. Ellos habían estado atrapados en sus propias sombras, y yo no podía dejarlos caer de nuevo. «No estás solo», grité, Isdabe Kesad, que había una verdad más profunda en mi declaración. «Ustedes quienes han caído están aquí. Déjenme ser su voz. Juntos podemos romper este ciclo».
La luz a mi alrededor se intensificó una vez más, y de repente, vi el símbolo en mi mente, el círculo con mi reflejo atrayendo con su poder. En un instante de claridad, entendí que la oscuridad que enfrentaba no era solo una entidad externa, era también un reflejo de mis propios miedos. La voz del guardián resonaba con las inseguridades que había mantenido ocultas. Combater eso requería más que coraje, necesitaba aceptar las partes de mí que tanto había temido. «Voy a enfrentarme a ti», murmuré, sintiendo el peso de la realidad en cada palabra. «No tengo miedo de mostrar mi verdad. Si me quieres detener, deberás enfrentarte a lo que eres en realidad». La luz se volvió más brillante, pulsando como un corazón lleno de vida. Con cada palabra que pronunciaba, el sendero de luces se expandía, fortificándose contra la oscuridad. Cada paso hacia el abismo era un paso hacia la libertad. Sentía cómo las voces de los espíritus se entrelazaban con las mías, formando un canto poderoso, una unión que resonaba más allá del tiempo y la muerte. La sombra se abalanzó, pero en vez de amedrentarme, ese ataque solo hizo que mi determinación creciera. «No tengo miedo de ti», grité. Al hacerlo vi cómo parte de la oscuridad se desvanecía en un destello, la luz atravesando lo que antes parecía impenetrable. Entonces, en la distancia, un nuevo símbolo apareció ante mí. Era un triángulo invertido, vibrante y lleno de vida. Era un signo de transformación, una promesa de que podía cambiar el curso de esta lucha. Sin dudarlo, extendí mis manos hacia él, sintiendo su energía pulsátil. «Acepto mi verdad». Mi voz resonó en el aire. Las luces brillaron como nunca antes, envolviéndome en un abrazo cálido. La oscuridad chilló, su forma comenzando a desmoronarse. «Sé libre», exclamé, y el caos se precipitó a mi alrededor. Era una cuestión de resistir. La fuerza de las luces y los susurros que había invocado se unían, empujando la sombra hacia atrás, pero aún no había terminado. Sentía que la batalla apenas comenzaba, que el verdadero desafío sería aceptar y enfrentar mi pasado, y en ese momento de revelación, comprendí que necesitaba mirar directamente a los ojos de mis miedos. El destino de todos era mío para tomar, pero primero tenía que enfrentarme a lo que había estado huyendo. La pregunta no era si podría vencer la oscuridad. Era cuánto de mí estaba dispuesto a entregar para lograrlo. Al mirar de nuevo al abismo, ahora vi oportunidades en lugar de solo terror. La herida era profunda, pero había un camino hacia la sanación. Con el corazón latiendo con fuerza me preparé para el siguiente paso. Todo estaba en juego. Capítulo final. La lucha no había terminado. La oscuridad seguía ahí, en el borde de mi visión, en cada rincón y sombra del claro. Pero ahora, ya no me sentía solo. Había comprendido que las luces representaban el poder de los espíritus atrapados, y su eco resonaba en mi interior. A partir de ahora, no solo era un testigo, era un agente de cambio. «Todo lo que he buscado está aquí en mí», grité a la sombra. La criatura se retorció, sintiéndose amenazada por mi nueva determinación. La bruma oscura intentó cerrarse en torno a mí, pero yo respiré profundamente, invocando la luz que me rodeaba. Las imágenes de aquellos que se habían perdido llenaron mi mente. Sus deseos, sus anhelos, lo que habían dejado sin resolver. «Voy a liberarlos», dije con una claridad revitalizada. Cada palabra que salía de mi boca era una invocación. Las luces que me rodeaban empezaron a danzar, juntas formando un haz de energía que irradiaba hacia el cielo. Esa energía vibrante buscaba conectarse con lo desconocido, con los miedos que había confrontado y que se entrelazaban con mi propia alma. La sombra pareció flaquear por un instante, titilante y dudosa. «No puedes», resonó la voz profunda, cada palabra impregnada de desesperación. «No tienes poder aquí. Eres tú quien no comprende», le respondí. «Hemos estado atrapados, pero ya no más». La luz se expandió, su resplandor amenazando con consumir la oscuridad. Apreté los puños,
sintiendo el pulso de la energía subiendo por mis brazos. Aquí y ahora elegiré. Seré el puente entre ustedes y su libertad. Con cada palabra, el simbólico triángulo invertido se proyectó en el aire, iluminando el claro mientras el símbolo brillaba intensamente. Mi voz resonó en el viento, entrelazándose con las melodías de aquellos a quienes había invocado. Aquellos que perdimos tienen voz. Son la luz de este bosque, y juntos lo enfrentaremos. De repente, todo se volvió un caos. Luz y sombra chocaron. La oscuridad se retorcía y chillaba. Respiré profundamente, dejándome llevar por las energías, por la verdad que había encontrado. Las luces comenzaron a tomar la forma de manos, y su calor rodeó cada parte de mí. «¡Eres fuerte!», grité, sintiendo cómo la resistencia de la sombra comenzaba a desvanecerse, como la niebla ante el sol naciente. «Juntos somos más grandes de lo que tú jamás serás». Las sombras ahora se fragmentaban, dispersándose como un humo disolviéndose, y entonces todo se detuvo. Sentí una calma inusual en el aire. El claro que antes estaba sobrecargado de tensión había pasado a ser una paz tangible. Las luces poco a poco se estabilizaron, creando un remolino armónico. Los ecos de aquellos que antes habían estado perdidos estaban llenos de agradecimiento. Pero en un rincón de mi mente, sabía que esto no era el final. Me giré, enfrentando a la figura que antes había sido la responsable del terror en el bosque. Ella se desvaneció en una neblina de sombras, pero su mirada persistía, un recordatorio de lo que había enfrentado. «Has ganado esta batalla, pero la guerra nunca termina», susurró, desvaneciéndose hacia el abismo. Me quedé ahí, en el claro, mientras los ecos de las risas y las voces de aquellos que habían sido liberados llenaban el aire. Había pasado por un tormento que no se podía contener del todo, un ciclo que no se rompería por completo. Y aunque había avanzado, sabía que algunas preguntas aún quedarían sin respuesta. ¿Qué había detrás de todas las sombras? ¿Qué otros secretos escondía el bosque? Cuando finalmente volví al pueblo, la luz del amanecer brillaba sobre sus calles. La niebla se había disipado, pero el eco de la noche pasada reverberaba dentro de mí. Nunca volvería a ver mi hogar de la misma manera. Las luces danzantes, los murmullos de las almas. Sabía que aún estaban ahí, esperando a ser escuchados. Y mientras me alejaba del bosque, comprendí que mi conexión con aquel lugar y sus misterios nunca se rompería. Nunca había estado más seguro de que el final de esta historia era solo un nuevo comienzo.